Durante 2000 años nos contaron la misma historia. María Magdalena, la mujer arrepentida que lloró ante Jesús, pero esa versión no es legítima. Los documentos ocultos del Vaticano revelarían otra verdad. María Magdalena no era lo que nos dijeron. Era una mujer rica, poderosa y financiadora de una revolución. Y lo más impactante, ella habría llevado en su vientre el secreto de la sangre real. Un misterio capaz de derrumbar a la iglesia hoy mismo. Comenzamos. Para entender el tamaño del engaño, primero tienes que saber quién era ella. Magdalena no era su apellido. Venía de Magdala, una de las ciudades pesqueras y comerciales más prósperas y ricas de la antigua Galilea. Los historiadores independientes que no responden al dogma coinciden en algo. María de Magdala era una mujer de la alta sociedad, independiente y con una fortuna propia. En el siglo I, que una mujer soltera y con dinero viajara libremente era un escándalo. Ella no mendigaba. Ella, literalmente, financiaba el ministerio de Jesús. Pagaba los viajes, el alimento y la logística de los 12 apóstoles. Era el pilar económico del movimiento. Entonces, ¿de dónde salió el cuento de la prostituta? En el año 591, el Papa Gregorio Magno decidió fusionar a 3 mujeres diferentes de la Biblia en una sola para crear al arquetipo de la pecadora arrepentida. Con un solo discurso, el Papa borró la inteligencia y el poder de María y la condenó a la humillación eterna. Fue un asesinato de carácter que necesitaban para que las mujeres fueran sumisas y no líderes. Pero si vamos a los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, estos textos antiguos encontrados en Egipto en 1945 y los cuales la Iglesia ha intentado destruir, la historia se vuelve perturbadora. Jesús no la veía como una simple seguidora. En el Evangelio de Felipe, todo se vuelve explosivo. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Ella era su koinonos, una palabra griega que significa compañera o consorte. Esto desató una guerra interna, una envidia tóxica y machista, especialmente del hombre, sobre el que se fundaría la Iglesia Católica. Simón Pedro. En el Evangelio de María, Pedro estalla en ira y cuestiona a los demás. ¿De verdad el Salvador habló en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a tener que escucharla a ella? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Preguntas fuertes que Pedro les hizo a los demás. Jesús la había elegido a ella para liderar su iglesia espiritual, la del conocimiento. Pero Pedro quería una iglesia de jerarquía y poder político. Cuando Jesús murió, el plan de Pedro fue silenciarla. Aislada y en peligro de muerte, María Magdalena tuvo que desaparecer, pero no huyó sola. No huía solo por dolor, llevaba consigo la reliquia más peligrosa del mundo. Durante siglos, los caballeros templarios y los cazadores de mitos han buscado el Santo Grial, pensando que es la copa de madera de la última cena. Pero nos mintieron, con una muy mala traducción. El Sangreal o Santo Grial es en realidad Sangreal, la sangre real. El cáliz verdadero era el vientre de María Magdalena. Estaba embarazada de linaje divino. Cuentan las crónicas francesas que huyó en barco por el Mediterráneo hasta llegar a la costa de Provenza, en el sur de Francia, junto con su hija, quien llamaron Sara. El rey de reyes había dejado herederos de carne y hueso. Y aquí es donde la historia se tiñe de sangre y terror. El linaje de Jesús y Magdalena echó raíces en Francia, fusionándose con la nobleza local para crear la poderosa dinastía de los reyes merovingios. Roma sabía esto. Sabían que si el mundo descubría que los herederos de Cristo estaban vivos, la figura del Papa y la Iglesia perderían todo su poder. Así que hicieron lo que mejor sabían hacer: masacrar.
En el siglo XIII, el Papa Inocencio III lanzó la brutal cruzada albigense contra los cátaros, el sur de Francia, exactamente donde habitaban los descendientes de este secreto. Asesinaron a 1 millón de hombres, mujeres y niños. La orden de Roma fue escalofriante. Mátenlos a todos. Dios reconocerá lo suyo. No buscaban herejes. Estaban cazando y quemando el árbol genealógico de Jesús de Nazaret. Si este linaje sobrevivió a las cruzadas y a la Inquisición, protegido en las sombras por sociedades secretas como el Priorato de Sion, significa que hoy, en este momento, hay personas caminando por la calle que llevan en sus venas la sangre del hombre más importante de la historia. Piénsalo con lógica. ¿Qué pasaría hoy con el Vaticano si la verdadera descendencia de Cristo reclamara su lugar? María Magdalena no fue una prostituta. Fue la madre de la dinastía más casada del planeta. Te dejo los datos, te muestro los textos prohibidos, pero como siempre lo digo, la última palabra siempre la tendrás tú. Yo soy Alan Martínez. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Guadalajara para el Mundo TV. Hasta el próximo video.